¿Qué es leucemia? Sin palabras simples, ¿qué digo leucemia? O sea, el nombre leucemia, ¿qué les dice? ¿Les dice algo o les dice nada? ¿Qué creen que es leucemia? Pero el nombre, leuco, ¿qué quiere decir? Emia es sangre, ¿no? ¿Y leuco qué es? Blanco. No, son células glóbulos, células blancas en sangre, ¿no? Eso para ver un poco el nombre, ¿no? La leucemia obviamente es una enfermedad agresiva de pronóstico reservado, ¿no? Difícil. Y vamos a empezar nuestro estudio de las leucemias estudiando este cuadro que ya lo conocen muy bien. Es el mismo cuadro que hemos visto, solo que estamos en otra posición, pero es el mismo cuadro, ¿no? Este cuadro, si se fijan, estamos hablando de qué? De la médula ósea, ¿no? Esta parte corresponde a la médula ósea, ¿no? ¿Dónde está esta célula tronco pluripotencial que da origen a estos linajes, ¿no? Linajes progenitores. Aquí está, por ejemplo, el linaje progenitor de células linfoides, y aquí abajito está el linaje progenitor de células mieloides, ¿no? Lo linfoide tiene que ver básicamente con la formación de células T y B, ¿no? Finalmente. O sea, en su forma madura se convierte en un linfocito T. Por ejemplo, este precursor pre-T que está acá se va a madurar al timo, como ustedes recordarán, de anatomía. Y acá, después de madurar, se libera la circulación un linfocito T maduro, ¿no? Y este otro progenitor pre-B va a madurar y se va a convertir en un linfocito B. Lo que está arriba es ese linaje progenitor linfoide. ¿Cuál creen que es su función? O sea, yo sé que saben. ¿Cuál sería su función? O sea, ¿qué hacen los linfocitos T y B? ¿Qué producen? Anticuerpos, ¿no? Son células de defensa. Todo esto que está aquí arriba tiene que ver con la maduración de células de defensa que están por acá, ¿no? En cambio, este linaje de aquí abajo, el linaje progenitor mieloide, tiene que ver con qué. Esto ya hemos visto, ¿no? Fíjense, acá por ejemplo dice linaje progenitor de granulocitos y monocitos, ¿no? Dan lugar a estos mieloblastos que básicamente son, ¿quiénes serían? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos y demás. Y al final van a conformar una célula granulocítica polimorfonuclear madura, ¿no? Todo lo que está acá. Y este que está aquí abajo, este monoblasto, se convierte en macrófago, ¿no? Los monocitos se convierten en macrófagos. ¿Cuál será la función de estas células? Estas de arriba ya hemos dicho anticuerpos, ¿y estas? O sea, sí saben, ¿qué hacen los granulocitos? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, todos estos polimorfonucleares, ¿qué hacen? Y los macrófagos monocitos, ¿qué hacen? ¿Qué son? ¿Pero qué son? ¿Se liberan cuándo? ¿Para qué? ¿Para qué sirven en el cuerpo? Son soldados, ¿no? Son soldados que van a ir ¿dónde? ¿Ah? Lugar de infección. Donde puede haber una infección. Cuando hay infección se liberan todas estas células, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Aquí abajito está el progenitor multilinaje mieloide, pero eritrocítico y megacariocítico. Sabemos que el eritrocítico se convierte luego en reticulocito, que es liberado a la circulación, para crear estos hematíes. El sinónimo de hematí es glóbulo rojo, ¿no? Aquí están los glóbulos rojos. Y este linaje megacariocítico crea aquí dice megacardioblasto, ¿no? Que se va a convertir después en una plaqueta, ¿no? Entonces, los glóbulos rojos, ¿para qué sirven? ¿Para qué? Ya. ¿Y las plaquetas? ¿Qué para qué sirven las plaquetas? ¿Para qué?
Entonces, esto que estamos viendo es la... ¿Qué se llama entonces? ¿Qué estamos viendo? Sí, hematopoiesis. Son células sanguíneas que están madurando desde una célula tronco, ¿no? Esta que está aquí, pluripotencial en la médula ósea roja, ¿no? Entonces va madurando, fíjense, multilinaje, va madurando, ya se diferencian un poquito más, y finalmente aquí estas son células maduras, ¿no? Estas son células maduras. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la leucemia? En la leucemia lo que tenemos es un bloqueo de la maduración. Puede ser en cualquier parte, incluso aquí, miren, acá. Acá podría bloquearse la maduración. También podría bloquearse aquí, 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 en cualquier lugar de este dibujo. Lo que ocurre es un bloqueo de la maduración. Entonces, por ejemplo, esta célula, vamos a mostrarles aquí, tenía que diferenciarse en una célula multilinaje mieloide. Pero si se bloquea, la maduración no ocurre. Pero eso no quiere decir que esta célula se siga o pare su replicación. Por lo tanto, digamos que esta célula mieloide tenía que convertirse en un progenitor multilinaje eritrocítico y megaperiocítico, pero hay un bloqueo justo ahí. ¿Dónde está eso? Pues se van a seguir produciendo células mieloides, muchas, ¿sí? Pero que solamente se van a acumular y nunca van a llegar a madurar. Lo mismo acá. Si este eritroblasto sufre un bloqueo de la maduración por acá, pues ese eritroblasto se va a empezar a acumular, ¿sí? Y va a haber cientos, miles de eritroblastos que jamás van a volverse reticulocitos, ¿sí? Lo mismo se ocurre aquí. Puede bloquearse este nivel también, la maduración. Por lo tanto, voy a tener un acúmulo de reticulocitos, ¿sí? Que no van a salir a la circulación. Entonces, evidentemente, el bloqueo del que les estoy hablando puede ocurrir en cualquier parte de este dibujo, donde sea. Esta célula no va a madurar, pero sí se va a replicar un montón, ocupando principalmente la médula ósea. No se sabe bien por qué. ¿Ya? Hay diferentes teorías, ya vamos a ver, pero el asunto es que esa célula, esa médula ósea que está por aquí, se va a saturar de células inmaduras. Les pregunto, estas células ya me han dicho sus funciones. ¿Para qué servían? Por ejemplo, otra vez, rapidísimo. Linfocitos, ¿para qué sirven? Y anticuerpos producen estos. Sí, son los soldados. Estos. Transporte de oxígeno. Las plaquetas. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que estas células maduras cumplen una función. Estas otras células que están inmaduras no cumplen y no tienen la capacidad de hacer nada, ¿sí? Por más que sea un monoblasto, un eritroblasto, un megaterioblasto, su nombre lo dice, son blastos, células inmaduras que solo ocupan espacio, no hacen nada, ¿sí? ¿Sí se entiende? ¿Cierto? Ahora, esta acumulación de células maduras que está ocurriendo en la médula ósea, pues puede contenerse, o sea, quedar contenida dentro de la médula y nunca salir, o puede, ante la abundante proliferación, salir a la circulación. Hay esos dos caminos. ¿Ya? Ahora, si les digo leucemia, de nuevo, ¿en qué piensan? Sí, son células inmaduras que están en la circulación. Son células inmaduras que están en la circulación. Pero hay leucemias que no abandonan la médula ósea. Eso ya vamos a ver después. Pero hay leucemias que, aunque el nombre leucemia diga que están en la circulación porque hemia es sangre, son leucemias aleucémicas. Quiere decir que son células inmaduras que se han quedado confinadas en la médula ósea, pero sigue siendo leucemia.
¿ya? Parece un poco confuso y contradictorio, pero es así. O sea, hay leucemias que estas células inmaduras abandonan la médula ósea y se van a la circulación y se llaman leucemia. Pero hay leucemias que se quedan en la médula ósea, ¿sí? Pero siguen siendo leucemias. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Aquí está. ¿Qué son estos? Son leucocitos. Los leucocitos son estos soldados, ¿no?, que hemos visto, que son diferentes. Aquí están monocitos, los valores, todo lo que está aquí abajo son sus valores normales, ¿ya? Estos son monocitos, linfocitos, están por aquí. Estos que están acá son los que llamamos neutrófilos. ¿Quiénes son los neutrófilos? Los segmentados, los bastones, los metamielocitos y los mielocitos. Tomen en cuenta que estas formas de aquí abajo son formas jóvenes, pero aunque sean jóvenes, sí cumplen una función, no son inmaduras, ¿ya? Son células normales, que cuando son liberadas cumplen una función muy diferente a si son blastos, ¿sí? ¿Se acuerdan de la anterior imagen? Entonces no hay que confundirse. Los blastos, esas células inmaduras de la leucemia, son estos de aquí: mieloblastos, monoblastos, preves, pretes, eritroblastos, megacarioblastos, o estos de acá, ¿sí? Células progenitores multilinaje linfoide o mieloide. Todos estos son blastos, ¿ya? No se confundan. Estos de acá son neutrófilos jóvenes, pero han madurado. Quiere decir que han recorrido todo el camino para convertirse en bastones, para convertirse en segmentados, callados, metamielocitos y mielocitos, ¿sí? Son formas jóvenes pero maduras. ¿Se entiende eso, no es cierto? Entonces, estas no son las células de la leucemia. También tenemos aquí, fíjense, eosinófilos, basófilos y demás, ¿ya? Ahora, en una leucemia, como su nombre dice, leucos en sangre, ¿creen que hay leucocitosis o leucogenia? ¿Qué? Y depende, ¿no? Hemos dicho que a veces no abandonan la médula, puede haber leucopenia, pero si abandonan la médula hay leucocitosis. Hay un número grande de estas células. Evidentemente, en los estudios que se hacen de laboratorio, estas formas inmaduras se confunden con leucocitos, ¿sí? Por eso hay leucocitosis. Pero dentro de todo ese conteo del leucograma, que sería esto, puede haber células jóvenes que son maduras, pero va a haber muchos más blastos, ¿ya? Eso es importante. El leucograma, por si acaso, viene así. Si se fijan, es una serie de números. ¿Alguien entiende qué significa esto de aquí abajo? A ver, si piensan un poquito, tiene que ver con los valores normales y con ese orden que está ahí. Ese es el mismo orden, es a nivel internacional que se maneja. Un leucograma se reporta así: 0, 1, 0, 0, 3, 50, 35, 10. ¿Qué será 35? El primero es monocitos, el segundo es linfocitos. 35, ¿qué es? Linfocitos. ¿Normal o no? Sí. Normal. Este, 50, ¿qué es? Segmentados. Está en orden, es una secuencia lógica. Muchos no entienden, pero si se fijan en la imagen de arriba ya van a entender. Ahora, segmentados, ¿está normal o no? Sí. Bastones. Sí. Metamielocitos. Sí. Mielocitos. Eosinófilos. Basófilos. Ya es. Ahora ya saben leer un leucograma, ¿sí? Tienen que saber estos valores normales, y cuando vean estos números ya no se van a preguntar qué es, solamente que correlacionar con este dibujo de aquí arriba. Ahora, en conjunto todos estos son polimorfonucleares, ¿sí? Pero estos de aquí son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Todos estos son los soldados que salen ante una infección y ante una leucemia también. Por ejemplo, si hay una infección, ¿se liberan quiénes?
toditos. Cuando se liberan más estos, que son formas jóvenes, decimos que hay leucocitosis con desvío a la izquierda. ¿Se acuerdan? El desvío a la izquierda es cuando hay más de estos cuatro que están aquí. ¿Sí? Eso es desvío a la izquierda. Ahora, muy distinto es cuando estamos hablando de células inmaduras. Las células inmaduras son blastos. ¿Aquí hay algún blasto? ¿Hay algún blasto aquí? ¿En este grupo? Y entonces, no son las células de la leucemia. ¿Ya? Las células de la leucemia, una vez más, son blastos. Para que entiendan bien qué pasa. Cuando hay una infección, se liberan todos estos, ellos van a ir a pelear y va a estar bien. El cuerpo se está defendiendo ante una agresión. Pero cuando hay una leucemia, se liberan células inmaduras, porque el cuerpo no tiene más. ¿Ya? Es similar a lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se han acabado los soldados, ¿sí? Alemania empezaba a reclutar niños, así como están viendo. Estos son maduros o inmaduros. ¿Podrán cumplir con su función? Entonces, estas son las células de la leucemia. ¿Sí se entiende? Es muy diferente a pensar que son jóvenes. Son inmaduros. Muy bien. Entonces, solamente es eso. Entonces, los blastos inmaduros no pueden hacer su trabajo y son las células que se liberan en las leucemias. ¿Ya? Es la diferencia. Muy bien. Ahora, hay que entender algo. Los blastos no saben hacer su trabajo porque hay una mutación. O sea, los blastos son células que por alguna razón han mutado. Para entender esto, aspecto que es un poco más celular, empieza todo aquí, ¿no? Con las bases nitrogenadas que se forman ovillos de material genético para conformar cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Cuántos? ¿Qué? 46. 23 pares, ¿no? 46 cromosomas. Ya. Pero hay situaciones en las que en algún punto complejo un cromosoma, aquí en sus brazos cortos, brazos largos, sus bandas cromosómicas, todo lo demás, sufren de lecciones, traslocaciones. Eso han visto en genética. ¿Saben qué es una delección? ¿No? ¿Qué es una delección? ¿Qué es? Una delección. Cuando se pierde un pedacito, pues, un corte, una delección. ¿Qué es una traslocación? Sí, cuando cambia, ¿no? De aquí se intercambia con otro lado, sin motivo y lo demás, ¿no? Entonces son básicamente mutaciones, ¿no? Que por alguna razón, pues este cromosoma decidió cambiar su brazo con otro cromosoma y provocó una mutación por translocación, ¿no? Entonces, dependiendo de los diferentes tipos de mutaciones, hay diferentes tipos de leucemias, ¿ya? Pero ocurre todo porque hay eso, ¿no? Hay mutaciones. Hay leucemias donde hay hiperploidía, quiere decir que son personas que no tienen 23 pares o 46 cromosomas, tienen más, por eso se llama hiperploidía, ¿no? Como el síndrome de Down, ¿no? ¿O no? Entonces, el síndrome de Down sí hay una condición que vamos a ver después, está propensa a desarrollar cierto tipo de leucemia, ¿no? Los niños que tienen síndrome de Down. Pero bueno, lo que me importa que sepan de esto es que un paciente con leucemia que tiene una mutación, ¿no? Evidentemente, esa mutación que tenga, dependiendo si es una delección o translocación, va a caracterizar un tipo de leucemia. ¿Ya? Y para eso necesitamos hacer un inmunogenotipaje. Este estudio que está aquí se llama inmunogenotipaje, ¿sí? Si quieren, también se puede denominar a esto como citometría de flujo, ¿sí? Citometría de flujo. Fíjense, esto es el padrón de oro para identificar el tipo de leucemia. Si se fijan, aquí hay nombres, ¿no? Leucemia amiloide aguda, está M0, M1, M2, M3, M4, M5. Leucemia linfoide aguda, LLA, LLAT, LLAB, ¿sí?
son diferentes tipos, ¿no? Porque cada uno de estos, ¿sí?, tiene marcadores de superficie que están designados con dos letras, CD. CD significa Cluster Designation. Van a entender ahorita con el conjuntivo. Pero lo importante es que estos marcadores que están por aquí, estos marcadores caracterizan cierto tipo de leucemia, ¿sí? Quiere decir que si este tipo de células tiene un marcador en superficie que expresa esta imagen, lo voy a identificar con el marcador M4, leucemia mieloide aguda del tipo M4. Y así sucesivamente, por eso es que hay diferentes tipos de leucemias, ¿ya? Entonces, básicamente, estas células pasan por un estudio en el que se dispara un rayo láser, ¿sí? Y dependiendo del padrón, que la forma en la que se dispersa la luz, tiene diferentes formas, no son iguales. Dependiendo cómo se dispersa, entonces es un tipo de leucemia, ¿ya? Hay un determinado marcador, por ejemplo, en la leucemia mieloide aguda M1, los marcadores van a ser el 13, 14, 33 y 34. Por eso es que se puede identificar. Este tipo de leucemia tiene estos marcadores. En cambio, por ejemplo, la leucemia linfoide aguda tiene el marcador de superficie 10, 19, 20, 22 y 79. Y así cada tipo de leucemia tiene determinados tipos de marcadores, porque son los marcadores que expresan en su superficie. Solamente es eso, ¿sí? La CD es de Cluster Designation, 13, 14, 33, 34. Son solamente tablas que nos sirven para identificar los diferentes tipos de leucemia. Cada tipo de leucemia tiene ciertos marcadores de superficie y eso nos ayuda a hacer el diagnóstico, ¿sí? Si yo busco un marcador de superficie en un paciente que tiene leucemia y me expresa, digamos, 13, 14 y 33, ¿en qué voy a pensar? Leucemia mieloide aguda, puede ser M2, M3, M4 o M5. Pero si además tiene CD34, ¿cuál es? M0 o M1, ¿sí? Entonces, a partir de estos marcadores se identifica el tipo de leucemia, ¿sí? Solamente es para eso. Estos son conocimientos previos, importantes, que quería que repasemos antes de hablar de las leucemias, ¿sí? Con esto ya van a entender cuando vean CD13 a qué me estoy refiriendo. Es un marcador de superficie de un tipo de leucemia, nada más, ¿ya? Y con esa información empezamos con la primera leucemia, que sería esta, la leucemia mieloide aguda. Esta leucemia mieloide aguda, ¿sí?, para entenderla vamos a regresar de nuevo a esta imagen, que es nuestra imagen más importante para entender, digamos, los diferentes subtipos que existen, ¿no? Entonces, recuerda, lo que hemos dicho es que esta leucemia mieloide, ¿a qué linaje afectará? ¿Al linfoide o al mieloide? Entonces afecta a la parte de abajo. Hay un bloqueo de maduración, ¿dónde? Por aquí, ¿sí? Nada que ver con esto, es aquí, ¿ya? Por lo tanto, el linaje que está afectado o comprometido es todo lo que está aquí, el linaje mieloide. Ahora, el problema puede acontecer en diferentes puntos de la maduración, y eso ya se ha llegado a identificar, y básicamente responde a este dibujo. Si quieres un ejemplo, si el bloqueo de la maduración ocurre aquí, estamos ante una leucemia mieloide aguda del tipo M0. Y si ocurre acá, M1. Si ocurre por aquí, M2, M3, M4, M5, M6 y M7, ¿sí? Entonces, dependiendo en qué sector, fíjense este pequeño cuadrito, dependiendo en qué sector ocurre ese bloqueo de maduración, hay diferentes tipos de leucemias, ¿sí? ¿Qué más? Cuando hay un bloqueo de la maduración, ¿qué es lo que hemos dicho que va a pasar con las células? Están inmaduras y se empiezan a acumular. ¿Dónde? En la médula ósea. Por conflicto de espacio, aunque este linaje no está comprometido, igual se va a ver afectado,
¿sí? Porque hay una sobreproducción y sobreestimulación de estas células, ¿sí? El cuerpo, por ejemplo, si tiene un bloqueo, por ejemplo, acá, M6, ¿qué va a haber? ¿Afectación de qué? Ya, el cuerpo va a detectar eso, sí. ¿Y qué va a intentar hacer? Estimular la producción de glóbulos rojos. Por lo tanto, acá estos eritroblastos van a proliferar miles, ¿sí? Y como hay tantos eritroblastos, van a perjudicar por un conflicto de espacio a los demás linajes, hasta el de Krebs, ¿sí? Además, los eritroblastos, en su desesperación por madurar, empiezan a producir sustancias que interfieren a la maduración de estas otras que están sanas, ¿sí? Por esas dos razones, entonces, es que estos linajes, por más que estos no estén afectados, se van a ver disminuidos. ¿Se entiende? Entonces, estos se van a ver disminuidos también por la proliferación exagerada de cualquier tipo de célula plástica que esté proliferando de forma descontrolada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas abreviaciones las van a utilizar, pero si se fijan es bastante lógico. Por ejemplo, el M3, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué dice aquí? Son células promielocíticas. Por lo tanto, la leucemia mieloide aguda M3, ¿qué se llama? Leucemia mieloide aguda promielocítica o promielocítica aguda, ¿sí? Porque afecta a los promielocitos. Ahora, si afecta al M5, ¿qué son estos? Monocitos. ¿Qué se llama esa leucemia? Monocítica aguda, ¿sí? Entonces, el nombre viene dependiendo de la célula que está afectada, ¿sí? Es que parece complicado, pero es cuestión de ver el dibujo nada más. Esta, la 7, ¿qué se llama la leucemia M7? ¿Por qué? Está afectando a quiénes? A los megacariocitos. Entonces, los nombres de las leucemias tienen que ver con el punto en el que hay un bloqueo de maduración. ¿Entendido? Solamente es eso, no es nada de otro mundo. Seguimos. Algo más. Sí, quiero poner aquí. Clínica. Para empezar a entender la primera leucemia, que es la leucemia mieloide aguda, vamos a ver todo lo relacionado con el cuadro clínico, ¿no? Por lo tanto, hay una ocupación medular de células que interfieren con el linaje mieloide, ¿sí? Si es el linaje mieloide, puede ser que no haya glóbulos rojos, de hecho no va a haber, ¿sí? Es recurrente de esa condición normalmente, ¿sí? Entonces, las manifestaciones clínicas, mi paciente, ¿qué puede tener? ¿Por qué creen que tiene astenia? ¿Por qué tendría astenia? ¿Por qué tendría hemorragia y por qué tendría fiebre? Recuerden este cuadro. Aquí está. Aquí está. Leucemia mieloide aguda está afectando todito esto. No hay esto. Son puros blastos, ¿sí? Acuérdense cuáles son las células maduras. Son estas. No hay granulocitos, no hay monocitos, no hay hematíes, no hay plaquetas. Por lo tanto, ¿por qué mi paciente tiene astenia, hemorragia y fiebre? Como parte de la triada clásica de la leucemia mieloide aguda. ¿Por qué? Y de falta de aporte de oxígeno. Hemorragia. Perfecto. Fiebre. Ante cualquier infección, no hay quien controle nada de la infección. Pues no hay paciente que pueda hacer fiebre, ¿sí? Entonces, no, los leucocitos que están, por más que haya leucocitosis, en el hemograma va a haber leucocitosis, pero sabemos que esos leucocitos que el hemograma está detectando como leucocitosis
son blastos, por lo tanto son inmaduros, por lo tanto, ¿pelean o no pelean? No pelean, son blastos. Los blastos no pelean, el paciente tiene fiebre. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no? Por más que mi hemograma diga leucocitosis, no tengo que pensar que tengo células que están peleando contra la infección, porque todos esos leucocitos detectados son blastos. ¿Ya? Son blastos. Ahora, evidentemente, mi paciente ante cualquier infección va a tener hemorragias, fiebre, astenia. Fíjense, ¿esto qué es? Esta es una hiperplasia gingival. ¿Por qué ocurre? Hay algo más que tienen que saber. Estos blastos, cuando son muchísimos y escapan a la circulación, además de ser una leucocitosis aparente, van y se van a acumular en los tejidos, estos blastos. Entonces, estos blastos hacen hepatomegalia, hacen esplenomegalia y también se pueden acumular aquí, ¿no? Es una infiltración orgánica por estas células. Por ejemplo, es una hiperplasia gingival que se ve en la leucemia mieloide aguda. Normalmente del subtipo M4, por si acaso. Cuando hay leucemia del subtipo M4, se correlaciona con la hiperplasia gingival, es muy común. Y si va acá, aquí, infiltración cutánea, puede haber también por su caso en la espalda y demás, ¿no? Pero si va a la órbita, fíjense del paciente, pues evidentemente puede causar deformidad facial importante, ¿no? Entonces, eso igual es una acumulación, un infiltrado de blastos, ¿no? Listo, regresamos a esto. Entonces, primeros síntomas, triada clásica, astenia, hemorragia y fiebre, ya sabemos por qué. Otros síntomas decurrentes de la infiltración orgánica, hiperplasia gingival o la imagen de ese niño que tenía la órbita afectada, ¿no? Aquí, ¿no? Una infiltración cutánea. Muy bien. Síndrome de leucostasis. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué creen que es? ¿Qué es leucostasis? Esta es algo que conocen esta palabra. ¿Qué es leucostasis? ¿Qué es éstasis? ¿Qué es éstasis? ¿Qué? ¿Qué es éstasis? No, yo sé que saben qué es éstasis. Si digo éstasis biliar, ¿qué es? Es una acumulación. O sea, cuando hay un estancamiento de cualquier cosa, es éstasis, ¿sí? En medicina. Si por ejemplo si digo leucostasis, ¿qué estoy diciendo? Que hay estas células inmaduras que se han acumulado en algún lugar, que causan, si están en la sangre, por ejemplo, aumentan la viscosidad sanguínea, ¿sí? Si aumenta la viscosidad sanguínea, se reduce el aporte de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué puede causar? Todo esto tiene que ver con los glóbulos rojos. Cefaleas, visiones borrosas y priapismo también. A todas estas manifestaciones se llama como síndrome de leucostasis. Es por un aumento de la viscosidad sanguínea, ¿no? Entonces el flujo sanguíneo queda más denso, más viscoso, se afecta el sistema nervioso central, ¿no? Produciendo un rebajamiento del nivel de conciencia, y la obstrucción de la microcirculación puede ocasionar priapismo o, por ejemplo, visión borrosa. Quiere decir que todos esos blastos, cuando llegan a la microcirculación y se estancan en algún punto, pueden causar, ¿no?, obstrucciones. Esa obstrucción puede causar una visión borrosa, priapismo, ¿no? Entonces, eso se llama síndrome de leucostasis. Ahora, laboratorialmente, ¿qué tengo? Anemia es lógico, ¿no? Y plaquetopenia.
o no? ¿Por qué tenemos anemia y por qué tenemos plaquetopenia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo anemia y por qué tengo plaquetopenia? Afecta la sangre roja, o sea, sus depósitos tengan nieve, Sí, porque hay un bloqueo de la maduración que está afectando la formación de glóbulos rojos y de plaquetas. ¿Sí? Por ese bloqueo que hemos visto en el dibujo, pues mi paciente va a tener anemia y va a tener plaquetopenia. La leucometría va a ser variable. ¿Por qué puede haber leucocitosis y por qué también puede haber leucopenia? Ya les he dicho. Varias veces. salen de la médula ósea y los no salen de la médula ósea. Sí, es por eso. Si salen de la médula ósea, hay leucocitosis, o son blastos. No funcionan. Y si se quedan confinados, hay leucopenia. ¿Ya? Ahora, un hallazgo muy característico, muy importante, va a ser la presencia de blastos en un frontis de sangre periférica, ¿no? Este, por si acaso, que están viendo acá en la microscopía, que está aquí, es una acumulación de bastonetes de Auwers. Auwers. Se ve así, ¿ves? Es como una media luna que está alrededor, no de una célula, son bastones, son células jóvenes, ¿no? Entonces, este hallazgo específico son los bastonetes de Auwers. ¿Sí? Y básicamente son acumulaciones de bastones en la periferia. ¿Sí? Nada más. Entonces, si yo veo esta imagen, o tengo un reporte que dice bastonetes de Auwers, ¿qué leucemia es? Mieloide agudo. Auwers. Auwers. Entonces, esto es patognomónico. Si encuentran esta imagen, ¿sí?, de bastones en la periferia de esta célula, son los bastonetes de Auwers, por acumulación de bastones, esto es leucemia mieloide aguda. Normalmente van a ver en los exámenes, dice MMA, mieloide agudo. Diagnóstico. ¿Cómo haría el diagnóstico? Hay un estudio importante que se llama mielograma. ¿Sí? ¿Qué mide el mielograma? Para empezar, mielograma, ¿qué quiere decir? Mielo, ¿de dónde viene? Médula ósea, ¿no? Estoy midiendo células de la médula ósea. Si más del 20% son blastos, eso me hace el diagnóstico. Leucemia mieloide aguda. ¿Ya? Solamente con eso. Ahora, si hago un inmunofenotipaje y encuentro estos cluster designation, ¿también estoy ante una leucemia o no? ¿Sí? ¿Y cuál será? 33, 34, 13, 14, ¿se acuerdan? ¿Qué leucemia? ¿Cuál podría ser? 0 o 1, ¿no? ¿Por qué? Porque he encontrado en un inmunofenotipaje estos marcadores. Entonces, si yo solamente veo los marcadores y me fijo mi tablita, ya voy a saber qué leucemia estoy enfrentando. ¿Sí? Es para eso los marcadores. Ahora, en citogenética, este es un estudio ya más complicado, pero puedo encontrar, esto tiene que ver con perfil genético, no de cromosomas. Básicamente aquí hay una translocación del cromosoma 8 con el cromosoma 21. Una mutación con translocación del cromosoma 15 al 17 en la leucemia mieloide de tipo M2. En la M3 hay una inversión del cromosoma 16 y así. ¿Sí? Pero es un estudio más complejo. Ya sabemos que con esto me basta. ¿Sí? Con los marcadores. Nada más. Entonces, diagnóstico, mielograma. Pero si quiero saber qué tipo de leucemia es, necesito un inmunofenotipaje. ¿Para qué? Para tener los marcadores. Los marcadores los comparo con la tabla y listo. Ya sé de qué tipo de leucemia estoy. ¿Sí? Tratamiento. Tratamiento. ¿Qué es el Cambio de médico.
¿Qué hacemos con el paciente que tiene leucemia? ¿Tiene anemia o no tiene anemia mi paciente? ¿Tiene plaquetopenia? Entonces, soporte transfusional es lo primero. ¿Sí? Es lo primero. Evidentemente, tratamiento específico que es quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula, pero eso ya después. Inicialmente, soporte transfusional. El paciente tiene anemia, tiene plaquetopenia, ¿no? Ahora, si mi paciente hace coagulación intravascular diseminada, ¿saben qué es? No creo que sea la primera vez que escuchen hablar de coagulación intravascular diseminada. Por si acaso, esta coagulación intravascular diseminada solamente ocurre en la leucemia mieloide aguda del tipo M3. Eso tienen que saber. ¿Sí? La leucemia mieloide aguda del tipo M3 puede hacer coagulación intravascular diseminada, que es una lesión endotelial que vamos a ver en el siguiente momento, ¿ya? Si es que no se acuerdan. Pero el tratamiento específico para esta leucemia M3 es ácido transretinoico, ¿sí? Este tratamiento específico solamente para el tipo M3 como profilaxis de coagulación intravascular diseminada. Y después viene el tratamiento específico, ¿no? Se hace quimioterapia, se hace radioterapia y demás, ¿sí? Pronóstico. ¿Qué era esto? Un marcador, ¿no? Leucocitos, ¿cuántos normales leucocitos? Valores normales. 5 a 10. 5 a 10. ¿Cuántos son normales? 5 a 10,000, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean acá, estas 4 cosas son los marcadores de mal pronóstico. Si mi paciente tiene una leucocitosis mayor de 50,000 o tiene presencia de marcador de superficie CD34 o estoy ante un subtipo M0, M1, M6 o M7, o mi paciente es mayor de 60 años, es un paciente viejo, todo esto que está aquí es de mal pronóstico, es lo que no quiero encontrar. ¿Sí? El pronóstico entonces de una leucemia mieloide aguda depende de que no existan la presencia de estos 4 factores. Si mi paciente tiene una leucocitosis muy exagerada o presenta estos cluster designation, el 34, o tiene su tipo M0, M1, M6, M7, o es adulto mayor, todo esto es un factor de mal pronóstico. ¿Sí? Indica que mi enfermedad es mucho más grave de lo normal. ¿Sí? Así que es esto nada más.